diariamente aproximadamente se estarían dando 68 casos de violencia sexual, ¿no? Esto tomando en referencia las cifras de los más de 4.015 casos de violencia sexual entre enero y febrero del 2023 que registran los centros de emergencia. O sea, hablamos de un promedio de 68 casos diarios de cómo en estos momentos estamos nosotros en una entrevista, pero hay niñas, hay adolescentes, hay mujeres que siguen siendo sometidas a estos episodios dentro de, muchas de ellas dentro de sus espacios familiares, ¿no? Hay reportes precisamente donde se señala que muchos de los casos de niñas, ¿no? Adolescentes menores de 14 años también tendrían como principales agresores a personas que están dentro de su comunidad o personas dentro de su espacio familiar. Comunicación ahora mismo con Catherine Soto, socióloga especialista en género, para hablar sobre este tema que precisamente nos duele, nos conmueve y nos lleva a la profunda reflexión de que nos falta hacer mucho como sociedad, Katiuska, para erradicar esos actos de atroz violencia sexual que niñas, niños a diario padecen en nuestro país. Así es. ¿Cómo estás, Catherine? Buenas noches, bienvenida a Exitoso. El día sábado, recuerdas que conversamos sobre el caso de Catherine Gómez. No ha pasado mucho tiempo para tener en la palestra otro caso similar, y algo que nos decía la defensora del pueblo en Ucayali es que es un lugar muy alejado, es un caserío muy alejado y donde no hay presencia policial ni hospitales cercanos. Entonces, la población, las niñas están vulnerables a cualquier acto de impunidad. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Catherine? Buenas noches, Katiuska y Pedro. Lamentablemente, nuevamente, para hablar de un caso de violencia, en este caso es muy necesario mencionarlo y decir que hablamos de una cultura de la violación sexual, lamentablemente, porque no solamente es este episodio tan cruel con el de niña de 11 años en Ucayali, ¿no? Donde tenemos también no solamente a toda una región, sino todo un país condicionado con esto, sino que también hablamos de otros episodios que han venido sucediendo. Recordemos que hace poco, a través de redes sociales, ¿no? Un TikToker, o bueno, un sujeto, ¿no? Comentó como si fuese un hecho normal, natural, ¿no? Un episodio cualquiera de la vida cotidiana, comentó un episodio de violación sexual donde estaría dirigido hacia alguien, hacia un integrante de su grupo familiar, ¿no? Y no solamente comentó cómo él habría cometido estos hechos, sino también junto con, acompañado, apañado y con otros cómplices, ¿no? Y no solamente hablamos de este episodio que él relata, sino también de las personas que son espectadoras de ello, las personas que escuchan ello y que guardan silencio o que de alguna forma se ríen o que creen que la violencia sexual es humor, es broma, ¿no? Hablar de un caso de violación sexual. Entonces lo que tenemos ahí es un conjunto de cómplices, ¿no? Un conjunto de personas que siguen normalizando y naturalizando que se abuse, que se use el cuerpo de las niñas, de las mujeres, y que se continúe y se perpetúe estos episodios de violencia, ¿no? Creo que no por ello hablamos de que diariamente aproximadamente se estarían dando 68 casos de violencia sexual, ¿no? Esto tomando en referencia las cifras de los más de 4.015 casos de violencia sexual entre enero y febrero del 2023 que registran los centros de emergencia. O sea, hablamos de un promedio de 68 casos diarios de cómo en estos momentos estamos nosotros en una entrevista, pero hay niñas, hay adolescentes, hay mujeres que siguen siendo sometidas a estos episodios dentro de, muchas de ellas dentro de sus espacios familiares, ¿no? Hay reportes precisamente donde se señala que muchos de los casos de niñas, ¿no? Adolescentes menores de 14 años también tendrían como principales agresores a personas que están dentro de su comunidad o personas dentro de su espacio familiar. Claro, pero... Entonces creo que eso nos muestra algo lamentable, sí. Pero claro, pero yo me pregunto, ¿por qué como sociedad, a pesar de que existen planes, que existen leyes, que existen programas en diferentes instituciones multisectorialmente, también cuando intentan intervenir de forma preventiva y reactiva, ¿por qué no surge efecto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se nota un nivel de crueldad sin fin? La semana que pasó, el caso de esta joven, Catherine Gómez, quemada y termina muriendo. Nos enteramos de otra situación atroz, una niña de 11 años con clavos incrustados luego de que pretendieron abusar sexualmente de ella. O sea, es un nivel de barbarie que pareciera que no conoce de límites. ¿Y dónde están los planes, programas y todo lo que se dice que va a servir para evitar esas situaciones? ¿Por qué no surge efecto?
Claro, y es que hablamos de Exitosa. problemáticas socioculturales, ¿no? Hemos avanzado bastante en el marco de normas. Tenemos ya una normativa en el marco de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, es la Ley 3036-4. Hemos tenido avances en las modificaciones de guías de procedimientos policiales en el marco de esta norma. Tenemos una política nacional de igualdad de género a partir desde 2019, ¿no? Y así importantes avances que se han venido dando, así como la obligatoriedad, por ejemplo, ahorita que gobiernos lo que deben de cumplir este año, por ejemplo, los gobiernos locales respecto a las capacitaciones y especializaciones en enfoque de género que deben de tener todos y todas los funcionarios de distintos niveles. Entonces, recaemos en tu pregunta nuevamente, ¿cierto, Pedro? Y es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que las personas que aplican esos planes muchas veces no tienen esta conciencia social sobre lo que está pasando, han normalizado, hay un sistema de creencias que está dentro de estas personas también, que son las que operan. Y entonces, solamente un claro ejemplo para decir que esto no es un hecho ajeno, no es que se diseña la política y la persona no contiene también todo un sistema que sigue avalando esta violencia. Y el claro ejemplo es un reporte que se hacía hace poco desde una periodista, Carla Díaz, y lo presentaba en el INL, y señalaba claramente cómo habían más de 80 denuncias en los últimos 10 años reportadas por la OCMA hacia jueces y fiscales por casos de acoso sexual y sextortion, en donde solamente del total de estas, el 15% habían sido no destituidos de su cargo. Entonces, solamente coloco este ejemplo para poder hablar de distintas estructuras de violencia que han naturalizado, que han permeado. De la impunidad. ¿No? Hemos tenido sentencias como la de, lamentable, que fue conocida como la del calzón rojo, ¿no? Donde, donde del sistema de justicia, ¿no? Autoridades terminaron generando un fallo donde decían de que el color de la prenda que uses daba razón o motivo, ¿no? O justificaba un episodio. Que causó Entonces, profunda indignación. creo que por eso son importantes estos espacios para que cuestionemos tanto como los distintos compromisos que debe de haber desde los medios de comunicación, desde la comunidad educativa, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que está pasando, estos casos de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, también son reportados dentro de los espacios educativos ahora que pasan mayor tiempo en las escuelas, ¿no? Hablamos de la comunidad en general, articulada con gobiernos locales, junto con organizaciones sociales de base, ¿no? En estos casos están la mayoría de las organizaciones de base liderados por mujeres, los cuales necesitan también que tengan una asistencia desde los servicios estatales, ¿no? Entonces aquí necesitamos articulación donde todas las personas, toda la ciudadanía esté enfocada en que no podemos naturalizar, no podemos hacer como si fuese normal hablar de una niña tratada tan cruelmente, ¿no? De un sujeto que hable en sus redes sociales, ¿no? O que sea una referencia probablemente para otras personas que ven y que visitan sus redes sociales, y que hable tan normalmente de un episodio tan cruel como una violencia sexual. Entonces, esto no debe ser un hecho que deba ser una noticia más, sino que debe ser un hecho que debe remecer todo un país y que debe de llevarnos a cuestionar cómo estamos generando cada una de nuestras acciones cotidianas y cómo cada una de estas acciones contribuyen a esos episodios de violencia, ¿no? Tenemos que empezar por cuestionarlo desde todas las estructuras. Y solo para mencionar, por ejemplo, los casos de niñas menores de 14 años que son víctimas de violencia sexual. En nuestro país se registran 1.625 casos de niñas y adolescentes menores de 14 años quienes han sido forzadas a ser madres, ¿no? Hablamos de embarazos forzados producto de violación sexual. Y digo violación sexual porque hablamos menores de 14 años, donde sabemos de que aquí no hay ningún, ¿no? O marco legal que quizás por ahí algún abogado pueda sacar y pueda mencionar que hay algún tipo de consentimiento, ¿no? Como en los casos de hacia 14 años en adelante. Entonces, son una serie de problemáticas que tendríamos que cuestionar, pero sobre todo hay que ir a cómo son necesarias en estos momentos políticas de prevención, estrategias territoriales que puedan articular gobiernos locales y los servicios. Hay muchas mujeres, Katiuska, que no saben o probablemente desconocen de los procedimientos que se puedan tener, por ejemplo, en un centro de emergencia mujer, ¿no? Saben que frente a un episodio de violencia, si se descargan las últimas bases de datos cuando se les pregunta, las mujeres saben que existe una línea 100 a la cual pueden llamar, pero muchas de ellas no saben si son servicios gratuitos, no saben que después de ella, en el marco de sus derechos, tienen una asistencia legal, una asistencia psicológica, ¿no? Y una asistencia social. Entonces, es importante llevar ese mensaje y decirles a todos y todas que tienen derechos y que en ese marco somos muchas las mujeres que estamos en el marco de la defensa y
y contra toda forma de violencia, ¿no? Para Así poder es. respaldarlas. Y estamos tan mal como sociedad que justo el Ministerio de la Mujer me dio un dato. De 10 llamadas a la línea 100, 6 de ellas son malintencionadas y son de broma, de juego. Entonces, ¿cómo estamos como sociedad? Y es justamente lo que conversaba con Pedro, porque hay gente que se indigna. ¡Qué mal, por supuesto! ¿Cómo eres con tus hijas? ¿Cómo eres con las mujeres que pasan por la calle? ¿Cómo eres con tu esposa? ¿Qué están Hay viendo una los hipocresía. niños? Doble moral. ¿Qué pones en los comentarios en redes sociales? ¿Cómo miras a las mujeres? ¿Cómo tratas a las mujeres o a las personas vulnerables? Entonces, hay que ser parte de la solución también y no ser doble moral, porque tenemos que apuntalar a eso, a los niños. Estamos criando hijos machistas, somos mujeres machistas, tenemos que trabajar en ello y sobre todo en luchar contra la impunidad. Y sobre eso viene la pregunta, Katherine, ¿cómo lo hacemos desde las casas? Porque esperar que llegue el ministerio o el gobierno local a mi zona, por ejemplo, la zona de Ceres Medio, que es una zona donde abunda la prostitución clandestina, de verdad que para mí es buscar una aguja en un pajar. Tenemos que como sociedad civil organizarnos como vecinos e ir tocando puerta por puerta o saber, identificar si hay un caso de violencia, hay algo que no cuadra en la zona y denunciar, ser la voz de la gente que no puede hacerlo. Entonces, ¿cómo lo trabajamos, Katherine? Porque ya esperar a las autoridades, que por supuesto que tienen responsabilidad, pero es un poco esperar sentados. No, totalmente. Hay una indignación bastante fuerte sobre cómo pueda llegar, ¿no? Estos servicios estatales, de qué forma más rápida, ¿no? O más célere se pueden articular para encontrar justicia, que es lo que todos y todas queremos. Y justo en ese sentido, cuando hacías mención hacia que vivimos en una sociedad profundamente machista, es necesario hablar de que tanto hombres como mujeres son totalmente machistas, ¿no? Y que la tarea de los cuidados, por ejemplo, no solamente debemos recaerlo, señalarlo sobre las mujeres, que es lo que suele pasar, ¿no? Muchos también en redes sociales y a través de otros espacios comentan y dicen, bueno, es porque las mujeres crían hombres machistas, ¿no? Generan este tipo de comentarios tan malintencionados, este tipo de comentarios que no recaen realmente sobre la problemática y nos decimos, ¿y dónde están aquellas paternidades afectivas, responsables, ¿no? Que están criando también niños y niñas que se respetan, sujetos de derechos, ¿no? Y nuevamente quiero recaer más allá de la indignación y del episodio ya cometido, que es lo que debemos de hacer, como mencionábamos en la comunidad, en la sociedad o en las distintas instituciones, el no ser cómplices de la violencia, ¿no? Frente a las denuncias que puede haber de violencia sexual en general. Hablamos del acoso, de una violación sexual, de hostigamiento sexual en instituciones como en la comunidad misma, pero también creo que es necesario hablar de la prevención, más allá del correr en el episodio. Es importante que no normalicemos, que no seamos cómplices, que no guardemos silencio, que lo denunciemos y busquemos formas organizadas dentro de la comunidad para conectarnos con esos servicios estatales que a veces se hacen tan lejanos, ¿no? Y ahí hacer un llamado a las DEMUNAS, ¿no? A las defensorías de niño y niña adolescente en los gobiernos locales y a todas las articulaciones que se puedan generar también con el gobierno central, pero sobre todo hablar de prevención, porque antes de acusar o antes de generar una denuncia, creo que es importante de que hablemos dentro de las propias comunidades de cómo prevenimos. Y para ello necesitamos nuevamente hablar del enfoque de género tan necesario, de un enfoque de igualdad, de este enfoque que hace mención y que les enseña a los niños y a las niñas cómo reconocer su cuerpo, cómo cuidar su cuerpo y cómo respetar el suyo, ¿no? Es más, podría permitir que muchas niñas ¿no? y niños puedan identificar un episodio también de violencia sexual o adolescentes también, que muchos de ellos desconocen, ¿no? Y esto les podría permitir también generar probablemente este tipo de denuncias o hacerlo de forma más colectiva dentro de la comunidad también. Necesitamos así como también protocolos para el tema de atención en salud mental. Lo coloco solamente para que no se nos deje de colocar el foco sobre esta problemática de que después de un episodio de violencia sexual no solamente es una mujer dañada, sino que hablamos también de toda una comunidad afectada y es toda una familia. Es lo que está pasando ahorita con la niña de 11 años también, con el soporte que le están dando a su madre. Pero, Katherine, ¿cómo hablar de prevención si el Estado no es capaz, y no porque no pueda hacerlo, sino porque no tiene interés, de intervenir directamente en las escuelas con el aspecto emocional, con el aspecto psicológico, que es donde precisamente se podría identificar casos de violación o casos de violencia o casos de acoso que podrían prevenir, que podrían ayudar a que niñas, niños estén padeciendo por la situación de este nivel de salvajismo o situación de violencia física, violencia familiar? Porque tantas veces decimos psicólogo para cada colegio y no funciona, al parecer, eso en la intención del gobierno, no se da, no se cumple.
O si ponen un psicólogo, ponen uno para 2.000 estudiantes, que es imposible que esto pueda Exitosa. surtir efecto positivo como se espera en la sociedad. Y si me permites, Pedro, sumar el kit básico de emergencia de la pastilla del día siguiente cuando un adolescente Que también sufre algún tipo de estigmatizado violación. por un tema ideológico religioso. Y que es monitoreado por los gobiernos regionales. Recordemos que en el marco, cuando se saca estas directivas y estos decretos supremos, se establece cada una de las responsabilidades que deben de tener los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y específicamente en el kit de emergencia, como hacía mención Katiuska, en muchos hospitales, por ejemplo, no tienen o no cuentan con estos kits cuando estamos frente a estos episodios de emergencia, ¿no? Que tienen que ser durante las primeras horas. Y esto hay que preguntárselo y hay que interpelarlo a aquellas personas o a aquellas autoridades que están a cargo. Hay un presupuesto aplicado para cada una de estas, para cada uno de estos servicios y para cada uno de estos programas que deben de ser ejecutados, ¿no? Los gobiernos locales también tienen una responsabilidad, los gobiernos regionales también, en el marco de las responsabilidades con las direcciones regionales de salud y en este caso en el monitoreo del kit de emergencia, ¿no? Entonces, son una serie de acciones y como bien mencionaba Pedro, de ausencias de voluntades, ¿no? Basta con revisar la política general de gobierno que acaba de salir hace unos días, fue publicada en El Peruano, donde no se hace mención, por ejemplo, a esta temática, a esta problemática tan fuerte que es el hablar de la salud mental también, ¿no? De las personas, ¿no? En este caso de las y los estudiantes, ¿no? No solo por los casos de violencia, que están muy asociados también, más allá de la violencia sexual o las distintas formas de violencia que se están naturalizando, de bullying también que se presentan, ¿no? Y para esto tenemos sectores encargados específicamente de la política nacional. Y estos sectores encargados lo que se requiere es justo que tengan un mayor presupuesto. Mencionábamos con Katiuska hace poco que en el 2018 fue cuando tuvieron la mayor transferencia de fondos a partir del caso de Ivy Ágreda, que lo aumentaron en un 60%. Pero después de ello, el sector o el Ministerio de la Mujer solamente es un foco cada vez que sucede en este episodio, ese tipo de cosas. Pero después, durante distintos gobiernos que han pasado, ha sido uno de los sectores con un menor presupuesto. Entonces, ¿cómo estamos? Ahí está la clara respuesta de cómo se ve cómo esta problemática es de emergencia o no para nuestro país, cuando es uno de los sectores, es uno de los últimos sectores con presupuesto que tenemos, ¿no? De distintas carteras. Entonces creo que ahí podríamos nosotras mismas ir sacando las conclusiones sobre cómo se viene abordando la problemática de violencia sexual, las distintas formas de violencia que tenemos en nuestro país. Bien. Gracias, Catherine Soto, socióloga especialista en género. Gracias por esta conversación y como siempre muy preocupada por el tema. Muchas gracias.